¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale, pues os dejo con Luis. Gracias. Hola, bueno, me presento oficialmente, soy Luis Felipe Aguirre, soy FAE, Field Application Engineer de la parte geoespacial. Conmigo vamos a ver todo lo que es ortofotos, cartografía, modelos 2D, modelos 3D, procesamiento tanto en la nube como en FlyHub, como podríamos utilizar Terra, Modify y la versión reciente que fue lanzada el 26 del mes anterior, que es Reality. Okay. Antes que nada, hay que tener en cuenta que FlyHub tiene un motor de Terra y es un software para procesamiento de datos, tanto 2D, 3D, multiespectral y LiDAR. Okay. Una parte importante dentro del FlyHub es la configuración de sistemas de coordenadas de ingeniería. Pero lo importante, ¿cuándo debemos configurar este sistema y a qué elementos del mapa afecta? Eso es muy importante. Y lo vamos a resolver 2 o 3 diapositivas adelante. Primero vamos a comenzar. El sistema universal de coordenadas, ustedes saben que tenemos 2 sistemas universal de coordenadas, que son geográficas y proyectadas. Geográficas, es decir, la Tierra, para localizar un punto, necesitamos una latitud, una longitud y una altura. ¿Pero cuál altura? La elipsoidal, puede ser también altura ortométrica. Para pasar de coordenadas geográficas a proyectadas, vamos a utilizar la proyección UTM. Mercator fue un geógrafo, un cartógrafo y matemático que propuso que la Tierra se proyectara sobre un plano transverso, por eso es Universal Transversa de Mercator. Y esta figura esférica se proyecta sobre un plano transverso. Continuemos. Entonces, ¿qué es lo que propuso el señor Mercator? A la Tierra se la divide en 60 zonas de 6 grados de longitud cada una. Con esto cubriríamos toda la Tierra. Ahora, teniendo en cuenta que la zona a la que pertenece es la longitud más 180 grados y dividido para 6, vamos a localizar la zona. Por ejemplo, Madrid, ¿en qué latitud está y en qué longitud está? ¿Alguna idea? Tenemos Madrid, de manera general, tenemos latitud 40 grados norte y longitud 3 grados oeste. Sabiendo esto, ¿en qué zona estaría la zona de Madrid? Un simple cálculo y vamos a saber que Madrid está en la zona UTM 30. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de la proyección UTM? Que es una proyección conforme, es decir, que conserva los ángulos pero distorsiona las distancias a medida que se aleja del meridiano central. Entonces, cada zona cubre una longitud de 6 grados. Este es el meridiano central. Tenemos, para la zona 30, tenemos el meridiano inicial, comienza en 6 grados oeste, 3 grados oeste y el meridiano final 0 grados. Por ejemplo, la zona 31 comenzaría en 0 grados, meridiano central 3 grados este y el meridiano final 6 grados este. Y así, 29, 30, 31 y seguido. ¿Cuál es la característica de la proyección UTM? Que el meridiano central está, la coordenada X, está aquí en 500.000, de 0 a 500.000 y de 500.000 a 1.000.000 en X. Y en Y, ¿qué tenemos? Nos pueden dar las coordenadas en zona norte o en zona sur. Por ejemplo, si tenemos en zona norte, este origen es 0 y arriba 10 millones. Si nos darían coordenadas sur en el sur, tendríamos de 10 millones a 0. Depende en qué zona nos vayan a dar las coordenadas. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, ahora, otro apartado importante es que cómo se estandariza las coordenadas, porque tenemos un número muy grande de elipsoides, proyecciones cartográficos, sistemas de referencia. Entonces,
La European Petroleum Survey Group, el EPSG, es un estándar internacional de códigos numéricos. Y es decir, que cada código equivale a una proyección específica, tanto plana o geográfica. Y si es proyectada, depende del uso, la zona, etc. Entonces, tenemos sistemas de coordenadas, tanto horizontales como verticales. Por ejemplo, tenemos en WGS 84, el EPSG es 4326. Este número es el que vamos a colocar dentro de FlyHub para colocar un sistema de coordenadas geocéntrico cuyo elipsoide es WGS 84. Por ejemplo, si tenemos el ETRS 89, el EPSG es 4258, es un sistema de referencia geodésico europeo y un elipsoide es de GRS 80. Por ejemplo, para el caso de España, la península ibérica, tenemos UTM 31, 25831. ¿Qué áreas cubre? Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia, Islas Baleares y este de Andalucía. UTM 30 Norte, este es el EPSG 25830, cubre centro de España, gran parte de Andalucía, Castilla de la Mancha, Madrid, Castilla y León y Aragón. UTM 29, 25829, cubre Galicia, oeste de Asturias, oeste de Castilla y León. Islas Canarias, 28 Norte y 27 Norte, y estos son los EPSG. Este código es el que vamos a colocar dentro de FlyHub para las coordenadas para importar archivos de ingeniería. ¿Cuáles son estos archivos de ingeniería? Tenemos formato PDF, DXF, que son los planos de ingeniería, planos arquitectónicos, planos de ingeniería a detalle. ¿Okay? Tenemos también el sistema de coordenadas verticales. Por ejemplo, tenemos el EGM96, que es un modelo equipotencial. Este gráfico sí es muy importante que ustedes lo materialicen y lo guarden muy bien. ¿Qué es el elipsoide? El elipsoide es una superficie matemática lisa de referencia. Toda la constelación, todo lo que utilizan los drones para posicionarse, utilizan el sistema GNSS. Por ejemplo, utilizan el GPS de Estados Unidos, GLONASS, el sistema de navegación GLONASS de Rusia, Galileo de la Unión Europea y Beidou para China. Entonces, todas las mediciones que utilizan el sistema GNSS están referidas al elipsoide, que es una superficie matemática lisa de referencia. Pero el terreno, la superficie real del terreno no es igual a un elipsoide. Esta es la verdadera forma de la Tierra, que se asemeja a una papa, es así, que es la representación real de la Tierra considerando la gravedad y el nivel medio de los mares en cada punto. Entonces, si tenemos este punto en el terreno, la distancia entre el terreno y el elipsoide tenemos la altura elipsoidal, ¿sí? Todos los datos que obtenemos con drones están referidos al elipsoide, ¿sí? Y la diferencia entre la altura ortométrica es la altura considerando el nivel medio de los mares. Entonces, para encontrar la altura ortométrica, tendríamos que restar la altura elipsoidal versus la ondulación del geoide. ¿Qué es la ondulación del geoide? De manera inversa, es la diferencia entre la altura ortométrica, la real, considerando el nivel medio de los mares, a la altura elipsoidal. En resumen, la ondulación geoidal es una superficie equipotencial de gravedad donde interviene y están los datos de nivel medio del mar. Entonces, teniendo en cuenta esto, en el sistema de coordenadas vertical tenemos el EGM96, son modelos equipotenciales desarrollados en 96, en el 2008, y este corresponde al EPSG de cada modelo. Tenemos en este caso para la red de nivelación de alta precisión para Península y Baleares basado en el ETRS 89 y alturas ortométricas referidos a nivel medio del mar, tenemos el REP B 2018 y este es el EPSG. Entonces, estos códigos, estos EPSG, son lo que incluimos en el sistema de coordenadas de ingeniería. Ahora, cuando utilizamos estas coordenadas, utilizamos en estos casos cuando existe una conversión entre datos geodésicos diferentes. Aquí vamos a ingresar a explicar los parámetros de transformación.
Cuando se utilizan específicamente es cuando vamos a cambiar de un sistema de referencia a otro. Por ejemplo, WGS84, ¿sí?, a ETRS89 o a otro sistema. Conversión entre datos. La otra opción es cuando cambiamos entre sistemas de coordenadas, local de obra, planta o mina. Por ejemplo, tenemos un levantamiento topográfico donde las coordenadas son 0, 0, 100, 100 y no están referidas ni al elipsoide. Entonces tenemos un sistema local y queremos transferir esas coordenadas a otro sistema. Entonces ahí utilizamos los parámetros de transformación. ¿Cuándo más se utiliza? Cuando existe una alineación precisa sin GPS, sin Ground Control Point, perdón, o son pocas y las áreas son menores a 50 kilómetros. Y proyectos donde se necesita alta precisión horizontal y vertical. Uso. Se utiliza para la alineación de las coordenadas de construcción en ingeniería, lo que les estaba contando mi compañero Eduardo. Por ejemplo, cuando queremos importar un PDF, un plano PDF arquitectónico o de ingeniería y sobreponerlo sobre una ortofoto, por ejemplo, o un modelo 2D, o un archivo de AutoCAD de XF, un archivo de ingeniería, y lo queremos traer a FlyHub. Pero estas coordenadas, lo que hablábamos del EPCG y parámetros de transformación, solo se aplica a los archivos de construcción de ingeniería, vamos a hacer un ejercicio. ¿Dónde se aplica? Al PDF, al DXF, a esos archivos de diseño. No se aplica a las coordenadas, ni a las coordenadas del mapa, ni a los elementos. Siempre FlyHub va a tener en cuenta el sistema de coordenadas WGS84, siempre. Eso es muy importante que ustedes le tengan en cuenta. En este caso, cuando utilizamos transformación de 4 parámetros, cuando estamos haciendo en 2D, ingresamos los datos del meridiano central, falso este, falso norte, 2 traslaciones, una rotación, un factor de escala y el uso para georreferenciar imágenes o planos 2D, que es el caso de un PDF o un DXF. O parámetros de transformación, 7 parámetros en 3D, ingresamos el meridiano central, falso norte, falso este, 3 traslaciones, 3 rotaciones, un factor de escala. ¿Y cuándo lo usamos? Cuando hacemos cambio entre datos o sistemas de referencia o ajustamos nubes de puntos. A veces, por ejemplo, si utilizamos el M400 más la L3, obtenemos una nube de puntos georreferenciada. Pero ¿qué pasa si vamos con un LIDAR, un escáner láser de mano? ¿Sí? Entonces tenemos coordenadas locales. Entonces ahí tenemos que integrar tanto las coordenadas locales de la nube de puntos con las coordenadas geográficas o proyectadas de la nube de puntos que obtenemos con el dron. Entonces en ese caso podríamos usar. Esta es una comparación de versiones de FlyHub, pero me voy a enfocar en la última parte, porque esto pertenece al live stream, el storage y al mapeo. Por ejemplo, tenemos varias versiones en FlyHub, que es el Standard Version, que es free, Business Version, el Enterprise y el On-Premise, lo que les estaba explicando Eduardo. Por ejemplo, para la versión Business tenemos en FlyHub una cuota de mapeo de 3,000 imágenes por mes. Si utilizamos la versión Enterprise, tendríamos una cuota de mapeo de 150,000 imágenes por año y si compramos un plan para 3 años serían 500,000 imágenes por año para mapeo. En cambio, en las versiones on-premise, incluido el Only One, la tasa de mapeo es ilimitado. Pero ¿qué podemos hacer en el FlyHub? En el FlyHub podemos hacer varias cosas. Lo primero y uno de los apartados más importantes es la gestión de información. ¿Dónde se guarda la información? Entonces, FlyHub está diseñado y está bien diferenciado en 3 partes. La primera, que es archivos multimedia, todo lo que es fotografías. Todo lo que es fotografía se va a almacenar en el archivos multimedia. El otro apartado es de modelos. Todo lo que es modelos, tanto 2D y 3D, se va a almacenar en este apartado. Y los archivos de diseño, es lo que estábamos hablando, pueden ser los archivos de PDF o de XF. ¿Qué podemos hacer en el apartado de gestión de archivos? Podemos hacer varias cosas. Podemos hacer un Smart Mapping, podemos hacer una búsqueda inteligente, podemos hacer una detección de cambios.
Pero una detección de cambios podemos hacerlo en dos vías. Una detección de cambio, tanto de foto a foto o de modelo a modelo, modelo 2D, ¿no? Es decir, que podemos comparar una foto con otra foto en un tiempo 1, con otra foto en un tiempo 2. Pero ¿qué tipos de fotos? Hay varios tipos de fotos, las que son en cenital, 90 grados, pero cuando, por ejemplo, hacemos un tipo de mapeo de tipo oblicuo, el gimbal de la cámara se gira, ¿sí? No siempre, no necesariamente el gimbal tiene que estar a 90 grados o 45 grados. Siempre el gimbal se gira. Depende el tipo de ruta que uno escoja. Entonces, también podemos comparar imágenes en otros sentidos, en otros ángulos de cámara. Entonces, resumiendo, podemos hacer una detección de cambios foto a foto, o si no, de modelo 2D en tiempo 1 a modelo 2D en tiempo 2. Bueno, también podemos hacer importar, crear carpetas, y este es el apartado para gestionar todo el tipo de información. Cuando ustedes suban información, y lo vamos a hacer, en la parte de archivos multimedia vamos a subir las fotografías de un pequeño mapeo que preparamos para este curso, que se obtuvo, la idea era representar, hacer un levantamiento tanto de un modelo 2D, de 3D, de un auto. Pero eso ya lo vamos a ver. Búsqueda inteligente. Podemos hacer... Sí, por supuesto. ¿Sí? Vale. Cuando hay una comparativa de imágenes o de vídeo, imagínate que hacemos una programación de waypoint, ¿vale?, de una misma zona. ¿Esa comparativa la tienes que hacer tú manualmente o esa comparativa te da alertas de los cambios que se han producido en esa zona? Gracias por tu pregunta. Dos cosas. Se puede hacer el chain detection, la detección de cambios, en dos vías, dos fuentes, o fotos o modelos 2D, no en videos, ¿ok? Primero. Y la otra parte de tu pregunta es, como el usuario desea, si quiere hacer una detección de cambios manual, lo puede hacer, o si no, utilizando inteligencia artificial, y lo vamos a ver. Esa es una parte de la parte práctica, es decir, tenemos un modelo 2D en tiempo 1 y tenemos un modelo 2D en tiempo 2. Y le decimos a FlyHub, te decimos, quiero que encuentres una detección de cambios y uno define el área. La área mínima es 1 metro cuadrado y el área máxima es 1 hectárea, que son 10.000 metros cuadrados. Entonces, uno define el tipo de cambio, porque para alguien puede representar un cambio significativo 5 metros cuadrados, pero en otro caso, esos 5 metros cuadrados no me es representativo. Tal vez puede ser representativo 1.000 metros cuadrados. Entonces, uno define el área en donde va a existir un cambio. Y también genera, y bueno, bien tu pregunta, pero nos estamos adelantando un poco, genera una lista de todos los cambios y se genera en un polígono de color rojo y FlyHub te indica las zonas donde existe cambio. Pero no queda ahí. Si tú quieres un reporte, genera un reporte y envías y compartes este reporte. ¿De acuerdo? Entonces se puede hacer tanto de manera... ¿sí? Bueno, nos vamos a saltar un poco. Esta es la parte, mira. Tienes un modelo en un tiempo 1 y un modelo en otro tiempo. Entonces, vas a ver que existe cambios donde los haya, ¿ok? Y esto es una detección de cambios manual, porque lo está haciendo Eduardo de manera manual, o si no, de manera automática, utilizando inteligencia artificial, ¿ok? Gracias. Ya. Camila. Ok, esta búsqueda inteligente, ¿para qué nos sirve? Para localizar archivos de manera rápida. Limitantes hasta ahora, podemos hacer una búsqueda por el momento de hasta 5.000 imágenes por búsqueda. Segunda limitante, que podemos hacer hasta, un usuario puede hacer 20 búsquedas de 5.000 imágenes. Es decir, en la primera búsqueda, búsqueme tal cantidad de imágenes. Pero ¿cómo podemos hacer la búsqueda? En dos vías. Primero,
escribiendo. Fotografías tomadas el 7 de abril de tal fecha. O si no, subiendo una imagen de muestra. Tienes una imagen de muestra, subes y dices, búscame todas las imágenes que estén relacionadas con esta imagen. ¿Sí? Recomendados, prompt recomendados. ¿Sí? Te da un pequeño ejemplo. Y luego, FlyHub te saca todas las imágenes que están relacionadas con con el prompt que tú hiciste. Luego te hace una visualización y tú puedes ver los metadatos de la imagen y si tú le dices, por favor, genérame un reporte, te genera un reporte en PDF y tú le dices, compárteme, pues también tiene la opción de compartir. Otra opción de avanzando es la detección de cambios de la pregunta que hace unos momentos. La detección puede ser en dos tipos, de detección manual y comparación automática. Detección manual es lo que hizo mi compañero Eduardo, que es un split window que tú coges y mueves de izquierda a derecha y tú, por tu percepción, detectas los cambios. Pero se te puede pasar algo, por supuesto. Para eso tenemos la opción de utilizar la inteligencia artificial. Entonces, lo importante aquí es determinar dos imágenes en dos tiempos diferentes donde exista cambios. Y luego el área que tú consideres para que exista ese cambio. Mínimo 1 metro cuadrado, máximo 1 hectárea, que son 10.000 metros cuadrados. Luego el sistema te hace una lista de todos los cambios, de todos los que haya encontrado y señala con un polígono irregular, puede ser en este caso regular, pero pueden ser irregulares, depende del cambio, y te marca dónde existió el cambio. Y aparte de eso, tú puedes generar un reporte en PDF. ¿Qué más podemos hacer en FlyHub? Como les dije al inicio, FlyHub tiene un motor de Terra. Terra es un software para procesamiento de imágenes 2D, 3D, LiDAR, multiespectral, pero tiene un motor de mapeo, un motor de Terra. ¿Qué podemos hacer en FlyHub con esas imágenes? Podemos hacer mapeo en 2D, 3D y Gaussian splatting. ¿Cuál es la diferencia entre 3D y Gaussian splatting? 3D utiliza, no sé si cuando ustedes, tal vez seguramente la mayoría de ustedes ha utilizado Terra, hay la opción la opción cuando uno obtiene una malla 3D, dice 3D Mesh. ¿Qué es una malla? Es una malla triangular para objetos, para representar objetos en 3D. Pero ¿cuál es la opción de Gaussian splatting? Que fue algunas versiones, ya fue implementada esta opción. Ya no utiliza triángulos para hacer una representación de un modelo 3D, sino utiliza elipses. Y cada elipse, ¿cuál es la ventaja de utilizar Gaussian splatting con 3D mapping? Es que hace una reconstrucción mucho más realística y con mucho mejor detalle. ¿Por qué? Porque en vez de representar un objeto en 3D en mallas muy pequeñas, triangulares, utiliza elipsoides. Pero este elipsoide, la característica es que se ajusta a la realidad considerando varios parámetros: posición X y Z, rotación, opacidad, color y brillo. Es decir, que con todos esos datos genera una superficie elipsoidal considerando todas esas características y representa la realidad. Entonces, el nivel de detalle es mucho más, el nivel de reconstrucción es mucho mejor y lo que se menciona es más realística. Entonces, regresando, ¿qué podemos hacer? Mapeo 2D, 3D y Gaussian splatting. Por ejemplo, aquí, lo que hablábamos antes, el EPSG de WGS84 es 4326. Entonces, cuando ustedes vean esto, es el código que representa este datum y hace a coordenadas geográficas o proyectadas. Ahora, podemos gestionar los modelos, tanto 2D y 3D. Podemos pasar rápidamente de una visualización de 2D a 3D. Podemos hacer una vista previa, comparación de los modelos, bloquear modelos, es decir, para que no puedan ser borrados, para que no se muevan los archivos. Detección de cambios también podemos hacer en modelos. La pregunta, podemos hacer detección de cambios tanto en foto a foto
o si no, modelo a modelo, pero modelos 2D. Aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, esto es parte del ejercicio que vamos a hacer. En la ventana número 1, escogemos el modelo en el tiempo 1. En este caso, este. Y en la ventana número 2, escogemos el modelo en el tiempo 2. Luego, comenzamos con la detección de cambios, definimos el área mínima para que se considere un cambio y luego nos hace un listado de todos los cambios. Nos marca si estamos conforme o no. Podemos realizar una redetección de cambios. Vemos el reporte y generamos un PDF en caso de que lo necesitemos. Se genera los cambios y se genera un reporte PDF. Donde está en la ventana 1, en el modelo 1, en el tiempo 1, qué era, y en el tiempo 2, en el modelo 2, lo que era. Cambio a cambio, de todos los cambios detectados. Analyzer es una parte muy, muy potente de FlyHub. ¿Qué podemos hacer en el Analyzer? 5 cosas. Podemos medir elementos. ¿Qué tipos de elementos podemos medir? 3, puntos, líneas y polígonos. Puntos, por ejemplo, coordenadas, saber cuál es la elevación. De líneas, podemos saber cuál es la distancia, cuál es la distancia proyectada, la distancia real y los ángulos a la que está la pendiente. Y en polígonos podemos saber cuál es la superficie, cuál es el volumen. Manejo de modelos. Aquí, en este apartado, podemos gestionar los modelos, cambiar los modelos. Es decir, para generar las medidas de los elementos, primero tenemos que escoger el modelo en el que queremos realizar la medida. Luego, gestión de archivos multimedia, de archivos media, que es prácticamente las fotos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, ¿qué podemos hacer? Si tenemos 5.000 fotos, si tenemos 10.000, las fotos que sean, pero no sabemos cuál es la línea de tiempo en las que fueron adquiridas las fotos. Entonces, podemos utilizar esta herramienta para que me haga una línea de tiempo, un timeline, y que el software me indique cuáles fotos fueron tomadas en el tiempo 1. Por ejemplo, tomemos los meses de enero a diciembre. ¿Cuáles fotos fueron tomadas en enero? ¿Cuáles? ¿Cuántas? ¿Dónde están? Todos los metadatos. ¿Con qué dron? ¿Cuánto duró el vuelo? ¿A qué altura? Etcétera. ¿Con qué sensor fueron tomadas? Lo mismo, en febrero, en marzo, en abril. Entonces genera una línea de tiempo y podemos encontrar rápidamente las fotos en una línea de tiempo. Design file, los archivos de diseño, lo que hablábamos de, por ejemplo, georreferenciar archivos PDF y DXF en una ortofoto dentro de FlyHub. y un template report y un análisis report. Esto es importante porque aquí, por ejemplo, podemos importar el logo de nuestra organización y generar reportes personalizados, ¿sí? Vamos a ver las herramientas de medición. Como dijimos, ¿qué podemos hacer? Pero antes, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer puntos, líneas o polígonos. Todo lo que está relacionado con puntos, líneas y polígonos podemos realizar mediciones, tanto en archivos 2D como en 3D. Hay que tener en cuenta este gráfico. No es lo mismo, por ejemplo, en un tema de emergencias, ¿sí? No es lo mismo decirle a alguien que está a una distancia de una montaña a otra montaña, una línea recta proyectada de 2 kilómetros, pero en realidad no son 2 kilómetros, son más de 2 kilómetros, porque tiene que ir a la cima, bajar al valle y volver a subir. Entonces, esa distancia no es la proyectada, es la distancia real, y esa distancia también la podemos obtener, tanto en líneas como en polígonos. Por ejemplo, no es lo mismo decir a alguien que tenemos, ¿cuál es el área quemada? El área quemada proyectada puede ser 3 hectáreas, por así decirlo, pero el área real no son 3 hectáreas, porque hay que considerar la forma del terreno, ¿sí? A no ser que sea un campo de fútbol, algo plano.
la superficie proyectada va a coincidir con la superficie real, pero no siempre pasa eso. Por ejemplo, si tenemos en una superficie de montaña, la superficie proyectada va a ser mucho menor que la superficie real. Y todos estos datos nos da el FlyHub al hacer este tipo de mediciones. Entonces, en punto, ¿qué podemos hacer? Medición básica de puntos. Podemos obtener la ubicación geográfica, coordenadas, latitud, longitud, o depende si están proyectadas norte, este, y la elevación de la superficie del modelo actual. Pero también, ¿qué podemos hacer? Podemos obtener la elevación histórica, es decir, tenemos un modelo en el tiempo 1, un modelo en el tiempo 2, un modelo en el tiempo 3, y obtenemos cómo ha variado en ese mismo punto la altura. Podemos hacerlo. Tenemos en línea, podemos realizar mediciones básicas. ¿Cuáles? Medición de triangulación, que podemos calcular las distancias horizontales, la diferencia de elevación y la longitud espacial. Por ejemplo, si tenemos en un edificio y tenemos en un techo y tenemos dos edificios, un techo y otro techo. ¿Cuál es la diferencia de desnivel entre los dos techos? Pues podemos obtener esto. ¿Cuál es? Al final es simple trigonometría, una hipotenusa y dos catetos. Y con eso podemos calcular los ángulos. También, ¿qué podemos obtener? El cálculo de gradiente o de pendiente. Si tenemos una línea o varios segmentos de línea, podemos obtener cuál es la pendiente entre varios segmentos de línea. Gestión de avance. Podemos hacer una extracción o los perfiles tanto longitudinales como transversales. En polígono, en mediciones básicas podemos calcular el volumen de un modelo actual. Para hacer este ejercicio vamos a utilizar los datos obtenidos con el en la información realizamos un levantamiento en 3D con este equipo, el M4E más el Manifold, ¿sí? De un vehículo. Entonces, con ustedes van a hacer el ejercicio. Vamos a obtener el volumen del vehículo, el volumen de la puerta, el volumen del vehículo. Y también, por ejemplo, aquí en mediciones básicas de un polígono, ¿qué parámetros podemos obtener? Podemos obtener el tamaño, el perímetro, el área proyectada horizontal, el área de triangulación, el perímetro proyectado, el perímetro espacial y la diferencia de altitudes. También, ¿qué podemos hacer? Una área de superficie actual. ¿Cuál es la característica de este tipo de mediciones? Que calcula el área de superficie real que se ajusta a las ondulaciones del terreno. No es lo mismo, si tenemos aquí una variación de terreno, no es lo mismo calcular el área de superficie proyectada con la real, lo que estábamos hablando. Por ejemplo, de un área quemada de una montaña. No es lo mismo calcular el área de superficie proyectada que la real. Con un polígono, ¿qué más podemos hacer? Calcula el cambio de volúmenes entre dos modelos. Es decir, tenemos un modelo en el tiempo 1, un modelo 3D en tiempo 2 y podemos calcular la diferencia de volúmenes entre los dos modelos. Por ejemplo, cuando tenemos una mina open pit o cuando tenemos otro tipo de representaciones como esta, podemos realizar esta diferencia de cambio, estos cálculos. Y los cálculos de volumen de corte y de relleno de modelos multifase en relación a un place de referencia. Es decir, ya no hacemos entre dos modelos, podemos hacer de 3 a n modelos. Tenemos, por ejemplo, si tenemos un modelo y gestionamos o levantamos un modelo cada mes, al final del año tenemos 12 modelos. Podemos realizar el cálculo de volúmenes y la diferencia de volúmenes entre 12 modelos distintos. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Esta es la parte, la de arriba, de medición de elementos. En la gestión de los modelos, en este apartado podemos cambiar el modelo que queremos hacer. Es muy importante en FlyHub primero definir el modelo sobre el cual queremos trabajar, ¿sí? Porque si realizamos las mediciones sobre un modelo que no es, el FlyHub
va a dar un error, te va a decir no encuentro el modelo. Entonces es muy importante, primero, escoger el modelo sobre el cual vamos a realizar las mediciones. Entonces, en este apartado uno puede escoger con qué modelos puede cambiar, ¿sí? Primero importa el modelo y luego con esta flecha uno puede cambiar entre modelos de manera interactiva. Gestión de archivos. Este es lo que les decía, un timeline. Por ejemplo, si tenemos muchas fotos, se genera una línea de tiempo en donde me dice, en este punto de tiempo tenemos todas esas fotografías y todos los metadatos de la fotografía. Nos vamos a otro punto y nos muestra todas las fotografías que fueron capturadas en ese tiempo. Design file, los archivos de diseño. Por ejemplo, tenemos planos arquitectónicos, tenemos planos de ingeniería, planos catastrales y los podemos importar a FlyHub. Los podemos superponer con nuestra ortofoto. Aquí tenemos un ejemplo de georreferenciación y eso también, si nos da el tiempo, por supuesto lo vamos a hacer. Este es un archivo de tipo PDF y también podemos hacerlo en CAD. Simplemente hacemos una georreferenciación. El punto 1, hacemos clic en la ventana de la izquierda y generamos el punto 1. Y ese punto 1, el correspondiente o el homólogo en el modelo 2D. Y así vamos uniendo punto 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, los puntos que sean necesarios. Y luego se realiza la georreferenciación y hacemos un overlap, es decir, ponemos el archivo, tanto sea CAD o DXF, sobre el modelo 2D. Y el report template y el analysis report lo que nos permite es generar reportes. Aquí, por ejemplo, este es el ejercicio que vamos a hacer de este vehículo. Ustedes van a hacer tanto la reconstrucción. Tenemos todas las fotos, que son alrededor de 266 fotos, para reconstruir este automóvil. Y también ya tenemos el archivo generado, el archivo 2D y 3D, para realizar los ejercicios de cálculo de volumen, distancias, coordenadas, perfiles, secciones, etc. Entonces, por ejemplo, una vez que ya hayamos realizado las diferentes mediciones que nosotros consideremos pertinentes, se genera un reporte y esto se exporta. Aquí que podemos personalizar el tipo de letra, que podemos poner el logo, que podemos personalizar nuestro informe y luego exportarlo. Ya. Bueno, esto es hasta aquí conmigo. Vamos a continuar con Eduardo. Sin embargo, todas las diapositivas que vimos lo vamos a hacer. Y esa es la parte práctica, ustedes lo van a hacer en su propio FlyHub, van a importar los modelos, van a importar las imágenes, van a calcular los volúmenes, van a calcular las secciones, van a hacer las mediciones, van a generar su reporte, van a hacer el mapeo 3D, van a generar su propio modelo 3D, van a generar los informes, van a generar los reportes, van a compartir los reportes y todo lo que vimos lo van a hacer ustedes en la parte práctica. Gracias.